¿Qué pasa si te digo que puedes vivir para siempre en un lugar sin maldad, ni muerte, ni enfermedad? Quédate viendo el video y verás cómo podemos ser eternos. El creador del universo le regaló a la humanidad un libro con sus palabras, donde nos indica cómo obtener la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 3, en su versículo 1 al 21, encontramos una de las conversaciones más reveladoras sobre el tema de la salvación. Las Sagradas Escrituras narran cómo un hombre llamado Nicodemo busca al Señor Jesús en horas de la noche. Este ciertamente se acerca al Maestro, reconociéndole como enviado de Dios, quizá un profeta como Isaías, Jeremías u otro de los grandes siervos del Señor, pero no reconociendo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Nicodemo comienza halagando las virtudes del Señor, los milagros que por él son hechos. Jesús le responde algo a Nicodemo que él no preguntó, pero sí necesitaba saber, y fue: ¿cómo puede un hombre ser salvo o entrar al reino de los cielos? Le dijo que necesitaba nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Pero, ¿qué es nacer por el agua y nacer por el Espíritu? En este caso, el agua representa a Jesús y su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, podemos ver que por la palabra fueron hechas todas las cosas, y por el agua todo subsiste. Comparando este versículo con Juan 1, versículo 3, dice que por Jesús todas las cosas fueron hechas. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos muestra que por Jesús todo subsiste y nuevamente por Él fue hecho todo. Juan 1.1 aclara más aún, diciendo que Jesús es el Verbo. Los verbos, aunque impliquen acción o movimiento, son palabras. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacerle entender a Nicodemo es que tiene que creer en Jesús y por consiguiente en su palabra. Nacer por el Espíritu es el resultado de haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador de la humanidad, como Dios Hijo manifestado en carne a este mundo. Y todo esto se puede comprobar a través de Juan 1, su versículo 2 y 13, donde nos dice que a través de creer en Jesús somos hechos hijos de Dios, engendrados no de voluntad de hombre, sino por Dios. Lo mismo que Jesús le dijo en Juan 3, versículo 6. En esta sublime conversación, el maestro hace referencia a la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto por orden del gran Yo Soy, en respuesta a la oración de intercesión realizada por Moisés luego que el pueblo de Israel cayera en el pecado de la murmuración contra Dios y Moisés, y le fueron enviadas serpientes ardientes que estaban matando al pueblo. Para que el pueblo no muriera ante la mordedura de la serpiente, era necesario creer, depositar su fe en que al mirar a la serpiente de bronce se salvarían. Obviamente el poder no estaba en la estatua de bronce, sino en creer y tener fe en la palabra establecida por Dios. Algo muy distinto a lo que ciertas religiones hacen con las imágenes y estatuas, ya que el Señor nunca le ha ordenado tal cosa. El pecado de Israel fue querer más de lo que Dios le daba. Ese fue el mismo pecado que cometió Adán y Eva, influenciados por la serpiente antigua.
lo cual resultó en que la humanidad fuera envenenada por el pecado, que al final produce la muerte. Por eso vino Jesucristo y entregó su vida en una cruz, para que todo aquel que no quiera morir eternamente por el pecado, mire hacia Él y crea en Él como Salvador, sanador, redentor, que nos limpia de todo pecado y nos libra de la muerte eterna, dándonos de su vida eterna. ¿A quiénes representa Nicodemo hoy en día? Nicodemo pertenecía a la corriente religiosa de los fariseos. Era miembro principal del Sanedrín, en pocas palabras, un político importante. Y para añadirle más a su hoja de vida, un maestro de la ley. Nicodemo representa a los judíos de hoy en día, que no han creído en Jesucristo. Representa a las religiones que invocan el nombre de Jehová, pero no tienen claro quién es Jesucristo ni el Espíritu Santo, a tal punto que degradan la deidad del Señor. Pero sobre todo, Nicodemo representa a cualquier persona que anhela conocer más a Dios, que anhela agradar a Dios, que quiere ser salvo, que siente que en la vida hay algo más grande que el hombre, pero aún no lo entiende. Para ser salvo y obtener la vida eterna, no importa tu posición social, política, económica, religiosa. Puedes ser la persona con más conocimiento de esta vida o menos conocimiento. Si eres un filántropo o un psicópata antisocial, nada de eso te podrá dar la vida eterna. La salvación no se compra, es gratis. Pero para ser salvo tenemos que reconocer nuestros pecados y que estamos condenados a la muerte eterna. Mientras estemos muertos por el pecado, estamos en enemistad con Dios. Pero bueno y misericordioso es Dios Padre, que envió a su único Hijo a pagar nuestras deudas de pecado con su vida derramada en la cruz. El sacrificio de la cruz fue el acto que nos independizó del pecado y la muerte. En la cruz fue donde Jesucristo compró nuestra salvación y exhibió públicamente el contrato de nuestra libertad y perdón. Ya nadie está obligado a pecar, porque el Señor nos dio libertad y ejemplo de cómo sacar la maldición, el veneno del pecado de nuestras vidas. Jesús murió, pero al tercer día el Padre le levantó de los muertos, venciendo también a la muerte. Y así todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador resucitará en su segunda venida, venciendo a la muerte. Jesús le dijo a Nicodemo que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Toda esta extraordinaria conversación entre Nicodemo y Jesucristo se basó en creer. Así es, amigo mío. Lo único que necesitas para ser salvo es creer en Jesucristo y por ende guardar su palabra. Así como Nicodemo creyó en Jesús como Salvador, ¿qué esperas tú para creer? Le ruego al Dios Altísimo que bendiga tu vida rica y abundantemente. Si llegaste hasta el final del video, quiero recordarte la importancia de compartir estos videos, ya que te convierte en parte importante de difundir la palabra de Dios y alcanzar las almas y las vidas que aún no han conocido a Jesucristo. Suscríbete al canal, comparte, da like y activa la campanita. Dios te bendiga y te guarde. Te habló tu hermano y amigo Rubén Santana. Hasta una próxima entrega.